Dios les bendiga a todos. Bienvenidos una vez más a esta oportunidad de poder compartir el Evangelio con todos ustedes. Quiero también invitarle que usted comparta con sus contactos y también recuerde que estamos en YouTube y puede suscribirse ahí para poder ver los videos en un Smart TV y ahí pues tener mejor oportunidad de verlo en familia. Yo quiero en esta oportunidad leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 17, en el versículo número 11, que dice de la forma siguiente: Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿No son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Vamos a orar juntos antes de continuar con la meditación de la palabra. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias, Señor, por darnos esta oportunidad de poder leer este evangelio y también, Señor, darnos cuenta de uno de tus tantos milagros, de los muchos que tú hiciste. Señor, bendice a cada persona, cada hermano, cada amigo, y que podamos, Señor, aprender de tu palabra en esta oportunidad también. Por Jesús, muchas gracias. Amén. El título para el mensaje de esta oportunidad es El leproso agradecido. Encontramos aquí que la Escritura nos habla, en primer lugar, de 10 hombres leprosos que se pararon de lejos y alzaron la voz para hablarle al Señor Jesús que estaba por ese lugar. La lepra era una enfermedad muy contagiosa en aquella época. Las personas que resultaban contaminadas de lepra, les aparecían llagas en la piel, manchas, y eso iba extendiéndose por todo el cuerpo de la persona, en el rostro, en las manos, todas las partes de su cuerpo. Entonces estas personas eran apartadas de su familia, eran alejadas, esa era la ley. Tenían que alejarse del pueblo, tenían que dejar su familia, mientras la lepra desaparecía, y esto podía durar mucho tiempo. De tal manera que estas personas se quedaban como les dijera yo, como desamparados, la ley iba más allá. La ley decía que tenían que estar solos, lejos de su familia. No podían acercarse al templo para ir a orar. No podían acercarse. Eran considerados inmundos. Entonces, estos hombres, que eran 10, habían formado una pequeña sociedad. No estaban haciendo como decía la ley, que tenían que estar solos para no contaminar a los que podían recuperarse con el tiempo, sino que habían formado un grupito de 10 personas. El ser humano es así. Cuando se siente en desgracia, busca a otras personas que estén pasando por lo mismo y tal vez ahí encontrar algo de consuelo, poder platicar, poder
estar con las personas, tener comunicación. En este caso, estas personas, estos 10 hombres, este tipo de pequeña sociedad que habían formado, no les daba consuelo alguno, no les estaba funcionando. Ellos estaban pensando que tal vez hubiera alguna manera de poder ser sanado de su enfermedad. Y oyeron la fama de Jesús. Y entonces tienen la oportunidad de verlo, tienen la oportunidad de clamar a Él, de pedirle que los sanara, porque de seguro ellos habían escuchado que Jesús hacía muchos milagros, sanaba a muchos enfermos, sanaba ciegos, mancos, cojos, sordos, mudos, incluso levantaba muertos. Así que ellos se animan. Pero quiero que usted note conmigo que también el pasaje nos habla entonces de 10 hombres que en medio de su aflicción ellos pidieron misericordia. Ellos no estaban exigiendo nada. Ellos entendían que Jesús no les debía nada. No estaban resentidos contra Dios ni contra Jesucristo, el Hijo de Dios, sino que ellos piden misericordia. ¿Sabe que lo bueno de las aflicciones es que hace que los seres humanos se vuelvan a Dios? Sé que las aflicciones son duras, pueden ser muy desanimadoras para las personas se quiebran, se sienten agobiados, pero en medio de todo eso está la bendita oportunidad de poder recapacitar, de poder pensar que Dios puede ayudarles. Así que en esa condición que ellos estaban de tremenda miseria, sus cuerpos enfermos, alejados de su familia, sin poder trabajar, sin poder llevar una vida normal, no sabemos cuánto tiempo llevaban así. Pero en medio de esa condición tan aflictiva que ellos estaban pasando, ellos se acercaron a Dios. Vieron en Jesucristo la respuesta para su sanidad. Cuando vemos que estos hombres claman a Jesús pidiendo misericordia, también entendemos que su idea de pedir a Jesucristo que los sanara, que tuviera misericordia, fue unánime. Se pusieron de acuerdo y allí salía sobrando las opiniones en otras cosas y convergían en esa idea de buscar a Dios. Es muy interesante que cuando viene la dificultad, cuando viene la angustia, cuando viene la aflicción, ahí las ideas que alguien tenga salen sobrando. Alguien ha dicho que cuando vienen las dificultades, ahí hasta los ateos se olvidan de que son ateos, cuando sienten mucha necesidad. Y entonces, a escondidas, ellos tratan de pedir a ese Dios en el cual dicen no creer, que les ayude a ellos también. En este caso, pues estos eran la mayoría judíos, tenían conocimiento de Dios por la ley, por los profetas, y unánimemente deciden rogar a Jesucristo que tenga misericordia de ellos. Déjeme pensar un momento más en este punto, y es que en aquellos días no todos los judíos miraban con buenos ojos a Jesucristo. Habían muchos que lo aborrecían, principalmente los que eran maestros de la ley, los fariseos, los saduceos, muchas autoridades religiosas.
miraban con malos ojos a Jesús, lo miraban con envidia, lo miraban con rencor. Y aquellas ideas se habían esparcido en algunas personas. Pero esto no les importa. A ellos solamente están unidos en la idea de buscar a Dios. Eso es algo que se ve no solo en este momento de este relato, cuando ocurrió, sino que se repite a lo largo de la historia. Muchas personas quizás tengan ideas políticas distintas o en otras áreas también piensan distinto, pero cuando la aflicción viene, entienden que solo Dios puede ayudarles cuando no ven otra salida. Además de eso, vemos aquí también, en esta porción que hemos leído, a 10 hombres a quienes Jesús sanó. Es necesario recalcar que la sanidad de ellos fue un milagro, porque cuando los hombres enfermaban de lepra, a ellos, como ya lo dije, se les apartaba lejos de la familia, lejos del pueblo, lejos del templo. Y su enfermedad los iba consumiendo. Cuando ellos sospechaban que en algunos casos la enfermedad tendía a desaparecer, ellos se sentían agradecidos y esperaban. Y la palabra de Dios decía en la ley que cuando se sintieran mejor, que ya no habían sanado, tenían que presentarse al templo judío y allí un especialista conocedor, en ese caso los sacerdotes que conocían muy bien esta enfermedad, lo examinaban y entonces verificaban que ya estaba apto para volver con su familia. Aquí vemos que el Señor Jesús, cuando aquellos piden misericordia, solamente les dice unas palabras: vayan y muéstrense a los sacerdotes. Fíjese que en esa frase que el Señor les dice, no vemos que el Señor mencione de manera explícita que en ese momento quedaban sanos, pero sí vemos que los manda para que los examinen con la seguridad que cuando lleguen allá ya no tendrán restos de lepra. Y en efecto, cuando ellos iban, dice que fueron limpiados. Fue una sanidad que llevó algunos minutos y de repente se dan cuenta que ya no tenían nada. Ya no tenían aquellas llagas que habían tenido hace unos minutos atrás. Entonces fue una sanidad milagrosa. Quiero decirle que hay muchas maneras en que Dios concede la salud al cuerpo humano. La más sorprendente es a través de un milagro directo de Dios, como fue lo que pasó acá, que Jesús lo sanó milagrosamente. También otra bendición que tenemos es que Dios le ha dado al cuerpo maneras de poder combatir alguna enfermedad, algún virus en algunos casos, y el cuerpo se autorrecupera en algunos casos. Otra forma es la ciencia médica. A través de ella Dios concede la salud. Pero sea como sea que Dios lo haga, nosotros somos llamados a ser agradecidos con Dios. Vemos también que los 10 hombres, todos fueron sanados. No fueron sanados solo 7 o solo 5 o solo 9 o solo 8, sino que todos fueron sanados. El grupito entero. Fue una sanidad incuestionable. No habían rastro ya de su enfermedad que habían padecido unos momentos atrás.
Otra cosa que nos llama la atención es que Jesús sabía, porque Él sabe todas las cosas. Jesús sabía que no todos serían agradecidos, pero aún así los sanó a todos. Dios es maravilloso. A pesar de la ingratitud humana, Dios tiene compasión, Dios concede la salud, Dios bendice al hombre, Dios lo ayuda en sus momentos de necesidad, a pesar, como le digo, de la ingratitud del ser humano. Dios no detiene su bendición. Para finalizar, solo quiero que note algo más conmigo en esta oportunidad. Y es que de los 10 que fueron sanados, 10 leprosos, solo uno volvió para dar gracias. Los 9 no volvieron, sino que al notar que estaban sanos, apresuraron más el paso y fueron a mostrarse a los sacerdotes del templo judío para que verificara su sanidad y los dejara ir a su casa y vivir sus vidas normales. Y no se acordaron de aquel que los había sanado. No se acordaron de aquel que había hecho el milagro. Se olvidaron de él. Pero fíjese que uno sí se acordó. Y ese, dice aquí la Escritura, que volvió, dice aquí, glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Una persona que era considerada una persona ignorante por los judíos. Pero mire qué cosa más interesante. Este uno volvió para darle gracias. Y no cree usted que fue un agradecimiento muy formal, que digamos, ¿verdad? Con las reglas de comportamiento, ¿verdad? De etiqueta, si usted quiere llamarle así. Sino que este vuelve y cuando ve al Señor, dice que a gran voz le daba gracias, volvió glorificando a Dios y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Se lo puede usted imaginar así aquel hombre? Ahí a los pies del Señor Jesús, agradeciéndole, no paraba de darle gracias. Estaba muy agradecido. Cuando una persona es impactada de esta manera, esta persona no vuelve a ser la misma de antes. Este hombre no volvió a ser el mismo. Para él, Jesús llegó a ser todo en su vida. Milagro que nunca olvidó. No, mire, cuando él fue sanado, no dijo, me apresuro, voy al templo, que me declaren ya que estoy sano y me voy a mi familia. Para él eso podía esperar. Lo más importante era ir donde Jesús, agradecerle, adorarle, porque aquí está adorando al Señor. Y Jesús pregunta, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y el hombre le dice, tranquilo, vete, tu fe te ha salvado. Pero es la fe puesta en el Hijo de Dios, la única que salva. Otras clases de creencia no le ayudarán al ser humano, pero si cree en Jesús, eso es suficiente para Dios. Eso es lo que Dios ha mandado, que creamos en el que Él ha enviado, que es Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Cuando vemos este relato de este leproso agradecido, nos ponemos a pensar en las crisis que vienen, las tribulaciones que llegan al ser humano, que no esté exento de esas cosas a lo largo de su vida. Pero nos preguntamos si cuando recibe de Dios la recuperación, cuando Dios concede la recuperación,
Cuando todo vuelve a la normalidad, como es lo que la gente desea en este momento de esta pandemia mundial. ¿Qué pasará de aquí a unos meses, cuando todo esté bien otra vez? Hoy la gente se aflige, hoy la gente suplica, hoy la gente dice: Dios, ayúdanos, protégenos. Y está bien, pero me pregunto, ¿qué pasará después? ¿Volverá el mundo a sus andadas? ¿Volverá la gente a hacer lo que siempre han hecho? Y me refiero a aquellos que están lejos del Señor y hacen según su antojo. ¿O será que algunos estarán agradecidos eternamente con Jesús, con Dios, que no permite que estas cosas duren para siempre, sino que Él les pone término, a tal grado de que cuando los meses han pasado, es tan notable que hasta las personas poco a poco olvidan, porque ya todo vuelve a la normalidad cuando esto pasa? Ahorita estamos atravesando el principio de esta pandemia. Rogamos a Dios que nos ayude a todos, pero quiero pensar yo, de aquí a varios meses, ¿cómo estará este mundo? ¿Estará agradecido con Dios que ya se acabó todo? Este hombre quedó agradecido, y yo quiero invitarle a usted que guarde en su mente estos momentos que vivimos y entienda que solo Dios es el refugio seguro. Algunos ya están escondiéndose en búnkers, líderes mundiales ya están viendo qué cuevas se meten, ¿verdad? Como tienen dinero para hacerlo, otros se alejan a sus casas lejos de las personas. Pero solo Dios es el refugio seguro. El dinero no ayuda en estos momentos. La posición social o el apellido tampoco ayuda. Solo Dios puede a usted ayudarle. Solo Dios puede guardarle. Solo Dios puede darle seguridad a su alma, si es que tiene que irse de este mundo, porque algún día tenemos que irnos. Pero lo importante es que Dios sea nuestra esperanza. Así que ponga en Dios su confianza y nunca vaya a olvidar que Dios le pone fin a las tribulaciones. Dios le pone fin a la adversidad. Cuando eso llegue, agradezca mucho a Dios. Vivamos agradecidos con Él, porque nos ayudó a salir adelante. Hasta aquí dejamos este pensamiento y queremos orar también agradeciéndole a Dios que Él no se olvida de la raza humana, sino que en medio de las dificultades, Dios misericordioso es y le pone fin. No para siempre dura la dificultad, no para siempre dura la adversidad. Así que pongamos en Él nuestra confianza. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque esta crisis pasará, esta pandemia se acabará, llegará a su final. Dentro de algún tiempo estaremos viendo que poco a poco desaparece. Te rogamos por todas aquellas personas que están en angustia, que puedan volverse a ti, que puedan creer en Jesucristo, que puedan reconocerle como Señor y Salvador, que puedan hallar la paz con Dios. En tus manos ponemos a tu iglesia, a tu pueblo. Guarda tu iglesia, Señor. Consuela, bendice, reconforta el corazón. Por Jesús te lo suplicamos y te damos las gracias. Amén. Dios les bendiga a todos y hasta la próxima oportunidad que Dios nos conceda. Escucha y perdona.